Hola a todos, bienvenidos a un vídeo sobre la transformada Z, en concreto el ejercicio 12 del cuadernillo de ejercicios. Este es un ejercicio que me gusta particularmente porque demuestra el efecto que distintas operaciones en el tiempo tienen sobre la respuesta en frecuencia o sobre mejor dicho, sobre dicho también como la transformada Z de su respuesta al impulso. Nos dan una secuencia que es n y nos dicen que la transformada z de la secuencia pues es esta que vemos aquí. Vemos que tenemos dos ceros en posiciones conjugadas, en elevado a j pi cuartos y en elevado a menos j pi cuartos. Vemos que tenemos un 0 en el origen, en z igual a 0, y vemos que tenemos tres polos. Tenemos un polo en menos 1 y tenemos dos polos conjugados, complejos conjugados, en un medio elevado a j 3 pi cuartos y un medio elevado a menos j 3 pi cuartos. Y nos dicen que dibujemos razonando el diagrama polo cero de las siguientes secuencias construidas a través de la secuencia, de la secuencia x de z. Entonces, en el primer caso, nos dicen que la secuencia que tenemos que encontrar, su diagrama de polo cero, es la secuencia x sub 1 de z, que se construye como la x de n, menos 2. O sea, ¿qué efecto tiene en el diagrama polo cero el hacer un retardo temporal de 2 unidades sobre una secuencia? Bueno, pues en general lo único que hay que hacer es tratar de ver esto en frecuencia, qué es lo que equivale. Entonces x sub 1 de n se transformaría en x sub 1 de z, y sabemos por la propiedad de desplazamiento temporal que esto sería la transformada z de x afectada por un factor, esto no sé qué pasa, lo pintaré, por un factor del estilo z, o del estilo no, un factor z elevado a menos 2, donde el exponente pues refleja ese retardo temporal. Con lo cual, fijaros, lo que yo hago al multiplicar una función racional de z, que es como sería la x de z, al multiplicarla por z a la menos 2, lo que estoy haciendo es meter en el denominador, tendría, repito, aquí una expresión de x de z que tendría un numerador y un denominador. Al multiplicarlo por z a la menos 2, lo que estoy haciendo que es pues generar un nuevo numerador que tiene un término adicional en z a la menos 2, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, tendría el numerador y el denominador igual, y en el denominador estaría metiendo un factor z a las 2, z al cuadrado. Con lo cual, fijaros, lo que estoy haciendo es introduciendo un polo doble, porque está elevado al cuadrado, en el origen. Entonces, ¿qué ocurre? Que fijaros que esta función x de z tiene un polo simple en el origen. O sea, esto seguro que tiene aquí, obligatoriamente en el numerador, hay un factor del estilo, un factor z. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que este z se me va a ir con este z al cuadrado, y ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a desaparecer el 0 en el origen y me va a aparecer un polo simple en el origen. O sea, el efecto de esto va a ser, por un lado, cancelará el 0 en el origen y dejará un polo simple en el origen. Con lo cual, ¿qué diagrama polo cero resultará? Pues resultará exactamente el mismo diagrama polo cero que yo tenía, que esquemáticamente pues era un 0 aquí, otro 0 aquí, un polo aquí, otro polo aquí y otro polo aquí. Y ese 0 en el origen, repito, quedará como un polo simple. Este será el diagrama polo cero de esa señal x sub 1. Bien, vamos al apartado B. En el apartado B
me generan una señal, una secuencia x2 de n, cogiendo el factor menos 1 a la n y multiplicándolo por la señal original x de n. ¿Qué hace en el tiempo ese factor? Pues fijaros, menos 1 a la n es la función signo, en función, o añade un signo positivo o negativo, en función de que n sea par o impar respectivamente. Va alternando positiva y negativamente la señal. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la frecuencia. Pero primero, puesto que al pasar a la frecuencia no sabemos cómo tratar directamente esta secuencia menos 1 a la n, al menos no directamente, lo mejor es tratar de escribir ese factor menos 1 a la n como ya hemos hecho en alguna parte. Y es el menos 1 ponerlo en forma exponencial, que sería e elevado a jpi, con lo cual nos quedaría e elevado a jn por x de n. Y entonces esto ya sí hacer su transformada z. Con lo cual aquí nos quedaría que x sub 2 de z sería, aplicando la definición de la transformada z, sería el sumatorio desde n igual a menos infinito a más infinito de lo que hay dentro del paréntesis, que sería x de n por elevado a jπn, que sería ese factor de menos 1 elevado a la n por z a la menos n, porque estamos hallando la transformada z. Agrupamos ahora las exponenciales en n y nos quedaría sumatorio desde n igual a menos infinito hasta más infinito de x de n por z por elevado a menos jpi elevado a menos n. Entonces, fijaros, esto sería la transformada z, pero no sería la transformada z de x, sino que en vez de z tengo z por elevado a menos jpi. O sea, sería la transformada de x, pero en la variable z por elevado a menos jpi. O sea, hazte un cambio de variable primero y allí donde ponía z, multiplica z por elevado a menos jpi y entonces sobre eso ya haces la transformada, o eso sería ya la transformada z. Repito, cógete x, haz tu transformada z y luego cambia z por elevado a menos jpi. Con lo cual, fijaros, volvemos a pensar qué es lo que está haciendo esto. Para cada z que encuentre en el numerador y en el denominador, lo que estoy haciendo es multiplicar eso por elevado a menos jpi. O sea, los ceros y los polos, lo que se están haciendo es multiplicarlos, lo que estoy haciendo es multiplicarlos por elevado a menos jpi. O sea, esto lo que me implica es que estoy multiplicando ceros y polos por elevado a menos jpi. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa que multiplico un cero, un polo por elevado a menos jpi? Pues fijaros, si tengo, por ejemplo, un cero o un polo z sub p, que sea un módulo por elevado a una determinada fase, ¿de acuerdo? Pues uno de estos que hay aquí arriba. Si yo multiplico esto por elevado a menos jpi, lo que hay que hacer es sumar las fases, que sería elevado a j phi menos pi, ¿de acuerdo? Entonces, el efecto de multiplicar ceros y polos por elevado a menos jpi, lo que estoy haciendo es que la fase le estoy restando pi, o sea, estoy girando la fase en una cantidad pi. O sea, tengo que coger el diagrama polo cero y girarlo 180 grados. Con lo cual, ¿cómo nos quedaría el diagrama polo cero después de esa transformación de multiplicar la secuencia por elevado a menos 1? Por menos 1 elevado a n. Pues es, cógete el diagrama polo cero y gíralo 180. Entonces, el cero que tenía aquí no se mueve. Los dos ceros que tenía a la derecha se me vienen a la izquierda. Al girar los pi, se me iría este a elevado a j 3 pi cuartos y este sería a elevado a menos j 3 pi
cuartos. Luego los dos polos que tenía a la izquierda se me vendrán aquí a la derecha. O sea, este se me vendrá a 1/2 por elevado a j pi cuartos y este se me vendrá a 1/2 por elevado a menos j pi cuartos. Y el polo que tenía -1, pues se me vendrá aquí a la derecha, a 1. ¿De acuerdo? Esto es lo que sucede con esa multiplicación. Bien, en el apartado C, la transformación que me proponen, lo pongo por aquí, la transformación que me proponen es, cógete la señal x de n y simplemente gírala, reflejará respecto del origen. Coge n y cámbiala por -n. Bien, ¿qué es lo que hace esto con el diagrama polo cero? Bueno, pues vamos a ver en frecuencia esto que implica x3 de z será la transformada z de x menos n. Y mirando las propiedades, recordamos que reflejar respecto del origen es hacer una inversión del tiempo. Con lo cual, fijaros, yo tenía antes, en el diagrama polo cero, y voy a poner aquí lo que tendré después de hacer esta transformación. Fijaros, yo tenía antes un polo o dos polos conjugados en 1/2 por elevado a j3 pi cuartos. Bien, ¿esto dónde se me va a ir? Pues haz el inverso de esto. Perdón, esto es x de 1 partido por z. Perdonad. Es x de 1 partido por z. O sea, la transformada z de una señal que la he reflejado respecto del origen es simplemente hacer la transformada z de la señal sin reflejar y al final hacer un cambio y donde pone z cambiarlo por 1 partido por z. Con lo cual, si yo antes tenía un polo en 1/2 por elevado a j3 pi cuartos, lo que tengo que hacer es 1 partido por eso. Con lo cual, el módulo sería 1 partido por 1/2, que sería 2, y la fase sería 1 partido por elevado a j3 pi cuartos, que es elevado a menos j3 pi cuartos. El otro polo conjugado, que lo tenía en 1/2 por elevado a menos j3 pi cuartos, pues de nuevo, haciendo el inverso de esto, sería 2 por elevado a más j3 pi cuartos. Luego tenía un polo en z igual a -1. Bueno, pues hago 1 partido por z, con lo cual aquí que me quedaría, pues exactamente lo mismo. Me quedaría un polo en z igual a -1. Vamos a poner aquí polo y aquí estos dos polos conjugados. Luego tenía ceros, pues mirad, tenía un par de ceros conjugados en elevado a j pi cuartos y en elevado a menos j pi cuartos. Bueno, pues de nuevo hago 1 partido por eso y tendré otros dos ceros, lo que pasa es que ahora están localizados en elevado a menos j pi cuartos y el otro en elevado a más j pi cuartos. Y por último, acordaros que tenía un 0 en z igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que 1 partido por 0 es infinito, con lo cual tendré un 0 en z igual a infinito. Diagrama polo cero después. Pues lo único que tengo que hacer es pintar lo que hay ahí a la derecha, en la columna de la derecha, que sería lo siguiente. Sería, cojo esto de aquí, que sería la circunferencia de radio 1, cojo estos dos ceros de aquí, este sería elevado a j pi cuartos, este sería elevado a menos j pi cuartos, y aquí este polo, ¿de acuerdo? Tendría estos dos ceros y este polo. Y ahora me faltarían los dos polos de arriba y el del infinito. El del infinito no se pinta, porque no, el infinito, pues a ver cómo lo pintamos, ¿no? Con lo cual, lo que hacemos es pintar solamente estos dos polos conjugados de aquí. ¿De acuerdo? Esto sería 2 por elevado a j3 pi cuartos, esto de aquí, y esto de aquí sería 2 por elevado a menos j3 pi cuartos. Este sería el diagrama polo cero de una inversión temporal.
Y por último, vamos al apartado D, donde la transformación que me dicen o que me piden es x1, la x1 del apartado A, convolucionada con la x del apartado B. X de n igual a x1 de n convolucionado con, era la x2, con la x2 de n. Bien, ¿qué es lo que sucede? Pues que, fijaros, vamos a llamarlo x4 esto, ¿no? Bueno, pues la transformada z o el diagrama polo cero en este caso, convolución se traduce en multiplicación. Con lo cual, lo que yo tengo que hacer es pensar cómo va a ser el diagrama polo cero de una función, de una transformada z, que es el producto de dos. O sea que voy a tener polos y ceros en la x1. En la x2 tengo polos y ceros. Entonces, en total, que tendré polos y ceros que serán todos los polos y ceros de x1 y x2 y todos los polos y ceros de x1 y x2. O sea, es esto lo que hace básicamente, lo que hay que hacer es superponer los diagramas de cada uno. Heredar, o lo que voy a heredar es los diagramas polo cero de cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, fijaros, tendríamos, ¿cuál era el diagrama polo cero de x1 de z? Bueno, el diagrama de de polo cero de 1 de z, acordaros que era el diagrama de x de z por z a la menos 2, ¿de acuerdo? Y esto era, tenía un polo aquí, un 0 ahí, tenía el par de polos que se me quedaban aquí, y luego tenía un 0 por aquí, otro 0 conjugado por aquí, y aquí tenía el otro polo. Este era el diagrama polo cero de x1. Perdón, de x de z. De x de z. ¿De acuerdo? Y esto lo que hacía era, lo multiplicaba, digamos, o le añadía, lo superponía al polo doble en el origen, el polo doble en el origen, que representaba el z2, ¿vale? Con lo cual la superposición de estos dos es el diagrama polo cero de x1. Y luego, por otro lado, tengo el x2 de z, que si recordáis, el diagrama polo cero de esto era, aquí tenía un 0, tenía polo, y luego tenía polo aquí, y tenía un 0 aquí y un 0 aquí. Entonces, si superponemos todo esto, pues fijaros, hacemos recuento. Y viendo lo que se cancela, cuando coincide un polo y un 0 en el mismo lugar, se cancelan, ¿no? Tendríamos, fijaros, vamos a pintar el círculo este. En el origen, ¿qué es lo que me quedaría? No me quedaría nada, porque fijaros, este polo doble con un 0 y con otro 0, en el origen no me queda nada. ¿De acuerdo? Luego, aquí me quedaría un polo. ¿De acuerdo? Sería este de aquí. Vamos poniendo aquí este 0 con este 0 y con este polo ya está puesto. ¿De acuerdo? Luego me quedarían estos polos de aquí, que se ven inalterados por nada porque no hay nada más, con lo cual estos dos polos de aquí. ¿De acuerdo? Más tenemos, fijaros, este 0 y este 0, con lo cual aquí podríamos poner ese 0 y ese 0. ¿Qué más tenemos? Este polo de aquí y este polo de aquí, con lo cual venimos aquí, además vemos que son absolutamente simétricos con los anteriores, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos queda? Nos quedaría este 0 y este 0, absolutamente simétrico con los anteriores ceros, y por último me queda este polo de aquí, que sería este de aquí. Entonces, fijaros, me queda un diagrama polo cero muy simétrico. Muy bien, pues nada, ya hemos acabado el ejercicio. Yo creo que es un ejercicio muy interesante porque nos permite pensar que el efecto que tiene en los polos y ceros operaciones en el tiempo y, por otro lado, pues aplicar propiedades importantes de la transformada Z. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en un siguiente vídeo.